Bendito sea su santo nombre. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Él merece la alabanza. Él merece la adoración. Bendito nuestro Rey. Bendito nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra y toda exaltación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestras vidas para ser ministrados por su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban debajo sobre la expansión, y fue así. Vamos a levantar nuestra mano derecha y le vamos a pedir al Señor que nos dé un buen consejo, que nos dé una buena palabra y que usted pueda salir de este lugar con una ministración en su corazón. Con toda su fuerza, dígale al Señor que le hable a su vida. Padre bueno, en esta hermosa noche nos acercamos, Señor, al trono de la gracia para suplicar que seas tú hablando a nuestros corazones, ministrando nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser. Y queremos, mi Dios, ser hacedores, estar atentos y ser hacedores de tu palabra. Envía tu unción, envía tu Espíritu Santo en medio nuestro, de tal manera que todos podamos ser fortalecidos, bendecidos y ministrados por tu buena palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma para ser ministrados con toda su fuerza. Amén, gloria a nuestro Dios. Aleluya. Tome usted su asiento, tome usted su lugar y vamos a recibir este consejo que el Señor envía a nuestras vidas. Vemos en este capítulo 1 de Génesis, vemos una declaración que hace nuestro Dios Todopoderoso, en donde dio una instrucción manifestando que existiese una expansión, que existiese una separación de las aguas, aguas superiores y aguas inferiores. Nos damos cuenta cómo esa expansión, cuando lo revisamos en las Sagradas Escrituras, encontramos que esa palabra es la palabra raquia, que significa firmamento, cortina, un velo, una extensión de esa bóveda, en donde al haber esta separación, al haber este distanciamiento entre las aguas superiores y las aguas inferiores, el Señor estaba manifestando
cómo el hombre y la mujer, al estar en esta tierra, debemos de estar atentos, debemos de estar con nuestros sentidos espirituales activos para ser beneficiados tanto en el plano celeste como en el plano de la tierra. Vemos cómo el Señor, en su gran inteligencia, coloca esa administración de las aguas superiores para enviar a través de ello una gran gama de bendición. Y al revisar, hermanos, en este capítulo 1 de Génesis, nos damos cuenta cómo hay un listado de separaciones. Por eso esta enseñanza le hemos puesto las separaciones elementales, porque en este capítulo 1 de Génesis manifiesta la importancia que debe de tener el hombre para distinguir entre los cielos y la tierra. De hecho, el primer texto dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos las dos dimensiones: la dimensión cielo y la dimensión tierra. Eso nos habla de como hombres, como personas, debemos de prestar atención tanto a lo espiritual como a lo material, a lo terreno. El hombre de Dios debe de saber administrar y equilibrar en su vida la dimensión espiritual y la dimensión temporal o la dimensión terrestre. También vemos que hay una separación entre las luz y las tinieblas. Y eso se refiere al círculo de amistades en donde nosotros convivimos o nos relacionamos. Debemos de prestar mucha atención con quienes pasamos tiempo, quiénes son los que influyen en nuestra vida, porque como personas pueden estar manipulando a tu persona, pueden ser personas conectadas con las tinieblas que generarán una deformación, una afectación a tus pensamientos y a tus acciones. También en este capítulo 1 vemos otra separación que fueron las aguas superiores e inferiores, y eso tiene que ver con la instrucción, la educación, el consejo que recibimos. El consejo puede venir del cielo o el consejo puede venir de abajo. La idea o la estrategia puede ser enviada por Dios, o sea, aguas superiores, o también hay consejos que vienen del abismo. Vemos cómo en las Sagradas Escrituras revela que el dragón o la serpiente, más bien la serpiente, dice que arroja una gran cantidad de agua de su boca y se convierte en un río que quiere arrastrar a los escogidos. Eso nos habla entonces de la importancia de distinguir y discernir el consejo que llega a nuestra vida. Puede ser un consejo que te edifique, que fortalece, que instruye, o puede ser un consejo que te desanima, te derriba, te opaca y te debilita. Líbranos Dios de ello. Entonces, la importancia de aprender a distinguir el consejo que viene de arriba y desechar el consejo inferior. También en este capítulo 1 vemos cómo hay una separación de las aguas. Dice: aparezca lo seco y esté en un lado las aguas. Y a eso se le llamó mares y a lo seco se le llamó tierra. Y eso tiene que ver con el esfuerzo y la dedicación
que imprime la persona en esta tierra. Cuando vemos en los tiempos del Señor Jesús, dice que le dijo a Pedro que le prestara su barca y le dijo claramente, apártate de la tierra un poco, apártate, distánciate un poquito de la tierra, porque en la tierra estaba, en la orilla de ese mar estaba la multitud. Y el Señor le dijo, apártate, aléjate un poco, porque muchas veces esa influencia de la multitud o el sistema de esta tierra querrá infectarte, querrá contaminar tu persona para que tú desarrolles los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma forma de operar que tiende la multitud o que desarrolla la multitud. Y entonces vemos cómo el Señor, cuando le dice a Pedro, sepárate un poquito, aléjate un poco de la tierra, vemos cómo él siguió instruyendo, siguió dando el consejo. Y cuando el consejo estaba dado, vemos cómo el Señor individualmente trabaja con Pedro y le dice, tira tus redes a la derecha. Y entonces ahí vino un gran milagro. Cuando sabemos distinguir, cuando sabemos dedicar un espacio, cuando sabemos los tiempos en donde debemos de estar en comunión con Dios y los tiempos también de convivencia con los seres queridos. Eso nos habla de saber dedicar o saber esforzarnos para escuchar la palabra del Señor, pero también hay un tiempo de convivencia. La otra separación que hay en el capítulo 1 de Génesis es el día y la noche. Y eso nos habla de la administración que debemos nosotros de tener en nuestro tiempo. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo, no tiene el día 12 horas para que se dediquen a su trabajo. No hay en el día 12 horas, o sea, contando de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero también nos enseñó nuestro Señor que después de ese horario hay 4 vigilias, 4 observaciones que debe de tener el hombre de Dios en su estancia en la tierra: el atardecer, la medianoche, el canto del gallo y al amanecer. 4 divisiones, 4 tiempos. Y si usted revisa en la escritura, cada vigilia trae una enseñanza. Cada vigilia nos enseña el Señor a cuidar o a vigilar y estar atentos a esos tiempos. Si usted revisa, la mayoría de las enfermedades o la mayoría de los dolores o la mayoría de los accidentes, la mayoría de los ataques se desarrollan por la noche, se desarrollan por la madrugada, los dolores. Y ahí es donde nosotros debemos de tener muy en cuenta cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de administrar bien su tiempo. Hay veces que se abusa al no cuidar la administración del descanso o el tiempo del trabajo. Por eso se alteran los tiempos. Cuando la gente duerme muy noche y se levanta muy tarde, eso es una desorganización de los tiempos. Cuando la gente no trabaja en el día, inclusive salió ahí un fulano en una broma que hicieron ahí se hizo viral. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Algo así decía, ¿no? En la mañana, ¿qué dice? No hago nada. Y en la tarde, descanso.
Eso es una alteración terrible a la administración de la vida. En la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Imagínense, ¿a dónde vamos a llegar así con ese estilo de vida? Pero nos damos cuenta cómo el Señor nos enseña a ser personas que sepamos distinguir, separar, administrar, valorar, porque amados hermanos, amada iglesia, si algo quiere nuestro Dios es que usted y yo aprendamos a entender el propósito, a valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjese, hermanos, que cuando uno ve estas separaciones, cuando uno mira este ordenamiento que hace Dios, es para que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, veamos resultados favorables, veamos resultados de fructificación. Y lo más tremendo es que dice en ese mismo capítulo que al hombre y a la mujer le dieron esa autoridad para ejercer dominio, para ejercer un liderazgo y que pudiesen tener frutos, resultados favorables. Pero lamentablemente el descuido, lamentablemente la distracción hizo que hubiese un acceso abierto. Y entonces vino el engaño, vino la seducción, vino la alteración a esa armonía que tenía ese matrimonio. Y entonces perdieron el huerto. Y como perdieron el huerto, vemos cómo a partir de ahí esa estructura diabólica, el Señor la reprenda, ejerce cierta autoridad sobre el ser humano, ejerce cierta manipulación sobre las personas. Y por eso en el capítulo 1 de Génesis el Señor nos dice: ustedes tienen que aprender a separar lo celeste de lo terrestre. O sea, tienen que distinguir. Tienen ustedes que visualizar con mucha atención, abrir sus sentidos espirituales para distinguir entre la luz y las tinieblas. Porque inclusive dice la palabra de Dios que el propio diablo, el Señor lo reprenda, tiene esa facultad de transformarse en ángel de luz. ¿Por qué lo hace? Porque quiere seguir infectando, quiere seguir dañando el curso, la travesía, la experiencia del ser humano en esta tierra. Pero bendito nuestro Padre Dios, porque Él proyectó, Él manifestó una profecía desde el principio. Él manifestó una profecía de que iba a enviar a su Hijo, al Salvador del mundo, para que ahora el hombre y la mujer recuperen el bienestar de su huerto, recuperen la armonía de su vida, recuperen el respaldo divino que Dios siempre ha tenido para su pueblo. Él dijo esta profecía, dice que esa serpiente iba a generar ciertas heridas en el calcañar de los hijos, pero dice que la simiente, esa semilla de la mujer, o sea, hablando que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a la tierra, el Dios de la gloria iba a tomar forma, iba a tomar un cuerpo. Y esa semilla, esa simiente, dice que heriría, le daría el golpe en la cabeza a esa estructura diabólica. Y en el Salmo 103, versículo 11 y 12, manifiesta ahí el proyecto que hizo, que tenía
ya plasmado nuestro Padre para que usted y yo gocemos de la riqueza celeste. Por eso esa expansión, esa separación, ese distanciamiento entre los cielos y la tierra, nuestro Señor vino a acercarnos, vino a reconciliarnos con nuestro Padre Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Porque como están de alto los cielos sobre la tierra. Vamos a estudiar eso, vamos a meditar bien eso. Como está alto, ¿qué dice? Los cielos de la tierra. Eso me habla de una línea vertical. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo están los cielos de la tierra? Altos. Una separación tremenda. Hay un distanciamiento. Esa expansión me habla de una separación. Pero el Señor en su gran amor transformó esa separación, manifestando, ¿qué dice ahí? Y es de grande su misericordia para los que le temen. Así es de grande, así es de alto su misericordia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Esa altura, esa separación, el Señor la acortó con su misericordia, con su compasión, con su bondad. Ahora, veamos lo que dice el versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Oriente, occidente. ¿Qué dice así? Como está de lejos. Eso me habla en una dimensión horizontal. Ahora, ¿quién ocupó ese espacio para alejar la maldad, los errores, las equivocaciones del ser humano y las alejó de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él ofrendó su vida en la cruz, extendiendo sus manos de manera horizontal y de manera vertical. Manifestó su misericordia. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios en esta hermosa noche? Que usted y yo, a través de ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, hay un acceso, hay un acercamiento, hay un intercambio. Esto hay que valorarlo, por eso hay que entender esto con claridad. Hay un intercambio, hay una apertura para que el hombre, para que la mujer tenga un acercamiento con Dios. Pero también el plano celeste se introduzca a la tierra para ayudar a los redimidos. Vuelvo a repetir esto. El hombre de Dios tiene la apertura para acercarse al trono de la gracia. El hombre de Dios puede llegar al trono de la gracia. El hombre de Dios tiene ese acceso libre. Usted puede acercarse. Usted puede entrar a ese espacio divino. Pero también el Señor nos enseña a través de su palabra que los que habitan en los cielos, el ejército celestial, seres vigilantes, seres vivos, esos habitantes del cielo también penetran la tierra, ingresan a la tierra para ayudar a los hijos de Dios. No sé si está quedando claro. Los habitantes de la tierra tienen la oportunidad de entrar a la región celeste. Y los habitantes de la región celeste tienen esa bendición de bajar a la tierra
para ayudar a los redimidos, para ayudar al pueblo de Dios, para ayudar a los hijos de Dios. Entonces, si nosotros entendemos esto, las voces que operan en esta tierra no debilitarán nuestra fe y nuestra confianza en el Creador. Porque una de las cosas que utiliza el diablo, el Señor lo reprenda, es la acusación y la condenación. Te hace creer que Dios no te escucha porque has cometido muchos errores. Has cometido muchas faltas. Y ahí es donde tú tienes que acordarte que el Señor alejó de nosotros, así como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros también nuestros pecados, nuestros errores. Y así como está de alto los cielos de la tierra, engrandeció su misericordia. Entonces, en ese sacrificio que hace nuestro Señor, Él vino y se introdujo a la tierra. Un celeste entró a la tierra. El ser divino entró a la tierra. Y cuando Él entra a la tierra, viene a hacer un trabajo tan especial para que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, se tome de Él, se afiance de Él y pueda tener ese acceso al trono de la gracia. Por eso el apóstol Pablo nos ubica y nos dice: vosotros, con toda su fuerza mencione su nombre a la de 3, 1, 2, 3. Pero así como que está teniendo deseos de aprender. 1, 2, 3. Dice: os habéis acercado al monte Sión. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo usted se acercó literalmente al monte Sión? No, literalmente no nos hemos acercado así físicamente, pero en el plano espiritual, usted y yo, cada vez que oramos, cada vez que cantamos, cada vez que exaltamos el nombre de Dios, tenemos un acercamiento a esa dimensión. Dice que también nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Por eso, hermano, cuando usted ora, usted realmente, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza cuando usted está cantando, cuando usted está exaltando a Dios? ¿A quién le estás cantando? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón cuando tú oras? Porque si tú nada más cantas por cantar o nada más das el grito de júbilo porque los otros gritaron, pero no hay una conciencia de que tú estás delante del trono de Dios, entonces no hay una realidad de lo que estás haciendo. Porque si tú en tu conciencia dices: yo estoy delante del trono de Dios, por lo tanto voy a hacer lo mejor, voy a darle a Dios mi mejor cántico, voy a darle a Dios mi mejor alabanza, voy a darle a Dios mi mejor exaltación. No es cantar por cantar. Me acuerdo de estas cosas, decía el salmista, y derramo mi alma de cómo yo conducía al pueblo de Dios en fiesta. Y mire lo que dice: nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. ¿Cómo están esos ángeles? En fiesta. ¿Cómo debe de ser entonces la alabanza del pueblo de Dios? Fiesta, alegría, libertad, regocijo. Porque hay una conciencia de que cuando nos reunimos, cuando cantamos, estamos acercándonos a esa dimensión. Esto lo debemos de entender, hermanos, porque muchas veces nuestra visión terrestre
nuestro pensamiento humano llega a concebir que estamos en esta tierra y que estamos quizás cantándole a un Dios que no nos escucha. Y no es así. Cada vez que usted, por ejemplo, cuando oramos, ¿a quién le está pidiendo usted? Y hay esa conciencia realmente de que estás delante del Dios Todopoderoso. Porque es lo que yo quiero dejarles en su corazón. Cada vez que nosotros decimos vamos a presentar estas peticiones delante de Dios, yo lo que veo es, yo me acerco al trono de la gracia y pongo en sus manos de nuestro Padre Dios esa petición, porque dice: echad sobre él vuestras cargas. También dice: deleítate a sí mismo en el Señor, porque él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo debemos de acercarnos? Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha abierto la puerta, la cortina, esa raquia, ese velo, esa distancia entre el plano espiritual y el plano terrestre. El Señor lo ha acercado. Por eso el Señor dijo: cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos. Hoy nosotros tenemos esa gran virtud de tener acceso a esa dimensión gloriosa. No sé si usted cree esto que le estoy diciendo, pero es necesario que esta conciencia se active, porque no le estamos nosotros pidiendo o rogando a un Dios muerto. Nosotros estamos delante del trono y Él lo dijo claramente: acérquense con confianza al trono de la gracia y ustedes encontrarán la ayuda oportuna. Dele gloria a nuestro Dios. Así es que cuando estamos reunidos, por ejemplo el día de hoy, nosotros estamos delante del trono del Señor. Dice que hay miriadas de ángeles, pero ellos están en fiesta. ¿Y usted cómo está? Usted espera a que el que dirige la alabanza le dice: aplauda, dance, cante. No, hijos, no. Debe de haber una conciencia de que hay miriadas de ángeles que están en fiesta y lo ven a usted todo medio tolteca, enojado y sin fuerza para alabar a Dios. Va a decir: oye, te han abierto la puerta del cielo, te han abierto la puerta divina, te han abierto la puerta celeste. Debes de regocijarte, debes de celebrarlo. ¿Sí lo cree? Ahí lo dice. Esto no se lo digo yo, lo dice la palabra. Y también nos dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quiere decir entonces, hermanos, que hay un acercamiento. Fíjese, cuando veo esto que está al final, dice: y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Eso me habla entonces que los seres queridos que se nos han adelantado, hay una reunión, hay un acercamiento con ellos. Nosotros, como estamos en el plano terrestre, no vemos esa dimensión, pero sí existe. Nosotros no podemos mirar qué hay más allá del velo si Dios no lo abre. Pero si Dios te abre el velo, tú puedes ver qué es lo que hay allá arriba. Entonces, yo quiero dejarle esta inquietud en su vida para que nos abran el velo. ¿Por qué le digo esto? Porque vemos cómo
En este plano terrestre vienen seres de allá arriba y se presentan aquí en la tierra, y hay personas que lo ven y hay personas que no lo ven. Mire, vamos a darle lectura a Daniel capítulo 10, versículo 5. Dice: alcé los ojos y miré, fíjese, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Fíjese qué visión tuvo Daniel. Ahora, mire qué dice: y solo yo. ¿Quién es el que solamente vio esa visión? Daniel. Solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. ¿Qué me está indicando esto? Que si hay una diferencia entre el hombre que separa la luz de las tinieblas, las aguas superiores, aguas inferiores, el día y la noche, lo celeste de lo terrestre. Porque si usted revisa en el libro de Daniel capítulo 1, dice que el profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora veamos qué preciosa oportunidad le están dando a Daniel. Ahora, pareciera ser que esto es una visión, pero si usted sigue leyendo más abajo, dice que ese personaje le dio la mano para levantarlo, porque él se desmayó, él perdió la fuerza. Mire lo que dice: y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. ¿Vieron algo? No vieron nada, pero sintieron algo. ¿Y qué es lo que vio Daniel? La visión. Pero esa no fue solo una visión, sino que también tomó forma de cuerpo, porque ese ser le dio la mano para levantarlo. Entonces, note cómo, amado pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo tiene una gran bendición al estar en esta tierra, porque usted puede ser un portador de bendición, un portador de un buen mensaje, un buen portador de la luz, un buen portador de un buen consejo, un buen portador de fortaleza, un buen portador de una palabra profética. La gente que está a su lado no lo va a ver, pero tú sí lo vas a ver. La gente con la que convives a lo mejor hasta te va a tomar a loco, pero el respaldo divino lo vas a tener. Entonces vemos cómo del más allá vinieron y se introdujo a la tierra para darle un mensaje al profeta. Levante su mano y diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, quiero servirte con todo mi ser. Cuando vemos cómo seres que viven allá hacen su trabajo aquí, seres celestes que vienen a auxiliar a los hombres de Dios. Daniel capítulo 8:15 dice: sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, fíjese, he aquí, vi de pie
ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, o sea, de ese río, que gritaba y decía, ¿qué le decía? ¿Qué decía? Gabriel, explícale a este la visión. ¿Qué me enseña la Escritura? Que en el plano espiritual hay seres de diferentes rangos. ¿Quién le estaba dando la orden? A Gabriel, un ser que tenía un rango mayor. Note entonces cómo nuestra estancia en esta tierra, nosotros debemos de valorar todo lo que Dios ha activado a favor de su pueblo. Bueno, aún nuestros hijos, los pequeñitos, los niños, tienen su propio ángel. Y eso lo dijo el Señor. Dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, dijo el Señor. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? A tener cuidado y prestar atención a la vida de nuestros niños. Escucha a tus niños cuando te dicen vamos a la casa de Dios. No nos quedemos en la casa. Vamos a cantarle a Dios, vamos a servirle a Dios. De la boca de los niños y de los que maman, dice el libro de los Salmos, perfeccionaste la alabanza. Por eso al apóstol Pedro le encomendaron que cuidara a sus corderos. Y los corderos son nuestros niños, son nuestros hijos, son saetas, son herencia, son plantíos de olivos, dice el libro de los Salmos. Y hoy en día, si usted se da cuenta, la mayoría de los padres y de las mamás descuidan a los niños y dejan que las redes sociales, la televisión, intoxique la mente y el corazón de los niños. Y el Señor dice, no me vayan a menospreciar, no vayan a despreciar, no vayan a interrumpir el fluir de la vida de los niños. Instruye al niño en su carrera para cuando sea viejo no se aparte de ella. Qué importante es, hermanos, entender esto, porque nuestros niños tienen un ángel. Pero no vaya a ser usted el distraído y el descuidado en estar abriendo la puerta para que su niño quede al descubierto sin cobertura. Seguimos. Vemos también cómo los hombres de Dios, los siervos de Dios, tienen esa gran virtud de ser protegidos por el ejército celestial. Vemos al profeta Eliseo cómo su casa estaba rodeada. Dice que estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Por eso, amada iglesia, amados hijos de Dios, bueno es prestar atención a las instrucciones divinas, porque el Hijo de Dios camina en esta tierra no al descubierto, no al desamparo. Usted camina protegido por el ejército celestial de Dios. Aunque lo amenacen, aunque surjan voces negativas, Dios protege a su pueblo, Dios protege a su iglesia, Dios protege a sus herederos. También el Señor emplea a sus ángeles para enviar mensajes.
Yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios. ¿Dónde estaba Gabriel? En la presencia de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y he sido enviado para hablarte. Un celeste entró a la tierra. Un ser celeste vino con un mensaje. Pero también vemos cómo en Hechos 8:26 otra activación angelical se acerca con el siervo de Dios llamado Felipe y le da una instrucción, le dice: levántate y ve hacia el sur. ¿Por qué le estaba dando esa instrucción? Porque allí se iba a encontrar con un etíope que venía leyendo al profeta Isaías. Vea cómo el plano celeste apoya al pueblo de Dios. Pero también nos damos cuenta cómo los seres de esta tierra, los seres terrestres, atraviesan la cortina de lo celeste. Cómo el ser humano puede experimentar esa dimensión del cielo. Y eso lo vemos en dos hombres. En el caso de Enoc, dice que desapareció porque Dios se lo llevó. En el caso de Elías también vemos cómo vinieron carros de fuego y caballos de fuego que separó a Eliseo de Elías y subió en un torbellino. Eso nos muestra cómo personas de carne y hueso han traspasado el velo, se han ido de esta tierra sin experimentar la muerte. Y eso nos enseña a nosotros a valorar entonces la obra redentora de nuestro Señor. Pero también vemos a otro hombre llamado Moisés. Dice que en medio de la nube entró y subió al monte y estuvo con el Señor 40 días. Fíjese, un humano atravesando la cortina, estando en la presencia del Señor para recibir los mandamientos. Al apóstol Pablo lo vemos también en 2 Corintios 12:2 en adelante, cómo él fue arrebatado al paraíso, siendo una persona. Ahora él ahí entre paréntesis pone: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, Dios lo sabe. Ahora, ¿qué se sentirá tener ese viaje? ¿Qué experiencia será sentir o estar en ese viaje? Es algo sobrenatural. Ahora, si lo han experimentado hombres de carne y hueso, eso me habla de que la puerta está abierta para que nosotros tengamos ese tipo de experiencias para el bienestar del pueblo, para el bienestar de tu familia. Porque si Dios te permite tener una de esas experiencias, es para atraer bendición, es para atraer gloria, es para atraer liberación, es para atraer libertad a los que están a tu lado. Si algo quiere Dios es que sus hijos sean inquietos, sean intrépidos para decir: Señor, yo quiero estar contigo, quiero una de estas experiencias. ¿O no le gustaría una de esas experiencias? Solo dos. Dios quiera que haya esa inquietud de decir: Señor, yo tengo que disciplinarme, yo tengo que dedicarme, yo tengo que buscar esa experiencia sobrenatural, porque la puerta está abierta, hijos. Ahora, vemos cómo los ángeles de Dios activan un trabajo tan especial para el pueblo, para los siervos de Dios, para la iglesia.
Usted se dará cuenta cómo el apóstol Pedro estaba en la cárcel y al siguiente día lo iban a matar. Ese era el diagnóstico, esa era la amenaza que había recibido. Y vemos que Pedro, al estar en la cárcel, estaba dormido. Y entonces, de aquí aprendemos que muchas veces el diagnóstico que te diga el hombre o el especialista o el científico o el conocedor de la materia sale sobrando ante la declaración divina. Porque el hombre puede decir vas a morir, pero Dios dice, ¿y tú quién te crees para quitarle la vida? Si yo soy el que da la vida. Entonces, Dios envía a su ángel y Pedro está dormido. Y el ángel le dice, levántate. Y Pedro pensó que era una visión. Pedro pensó que estaba viendo una visión. No pensó que era una realidad, que el ángel estuviese ahí de forma corpórea, dándole la instrucción de que lo iba a sacar de la cárcel. Y vemos cómo pasó la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro. Pero llama la atención cómo dice ahí, dice que esa puerta, dice que se abrió por sí misma. Mire qué habilidad y qué fuerza y qué estrategia tienen los ángeles. O sea que no hay ningún impedimento si no tiene la llave el ángel. No sé si me estoy dando a entender. Pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia. Esto me habla de que provocó una ceguera o un adormecimiento a la guardia para que pasara él y Pedro. Cuando nos ponemos a pensar y a vivir el escenario, dice uno, Dios mío, a ver, la puerta de la cárcel tenía un cerrojo, tenía un candado, no usó llaves el ángel. La puerta se abrió por sí misma, dice. Solamente con ver al ángel que llevaba a Pedro, la puerta dijo, pásenle. Fíjese. Y entonces dice que salieron, siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. ¿Qué le dijo? Ya, estás afuera. Cuando Pedro volvió en sí, o sea que todavía Pedro estaba con su problema mental de diciendo, estoy viendo una visión, estoy imaginándome esto es un sueño. No, era realidad. Las promesas de Dios son reales. Las respuestas de Dios son reales, hijos. Entonces, de aquí aprendemos que como pueblo de Dios nosotros no debemos de bloquear nuestra mente, bloquear nuestros pensamientos con imposibilidades. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Así intervenga el gobernante, porque ahí vemos cómo Herodes, dice ahí, Herodes ya había dictaminado la muerte de Pedro. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el ángel o el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora veamos lo siguiente. Dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, corrió a donde estaban los hermanos. En el versículo 12 dice que estaban los hermanos orando, reunidos. Levante su mano y diga, Señor, gracias por la respuesta. La oración eficaz del justo tiene poder. Por eso Dios está enviando esta palabra, porque muchas veces el especialista o el médico o el abogado o la persona que diagnosticó algo negativo en contra tuya, muchas veces
Le damos mucho crédito, pero falta lo que diga Dios. Y Dios puede enviar un ángel, Dios puede enviar la solución, Dios puede enviar la liberación, la prosperidad, Dios puede enviar esa gama de bendición. Cuando llamó a la puerta de la entrada una sirvienta llamada Rode, salió a ver quién era. Tocó la puerta Pedro, hermanos. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Ah, qué bonita portera, ¿no? Dice que de alegría, Pedro está allá afuera. ¿Y qué contestaron los hermanos? Y ellos le dijeron: estás loca. Si él está en la cárcel, está bien amarrado con las cadenas, está bien vigilado. ¿Y qué dijeron? Pero ella insistía en que sí era. Y ellos decían: es su ángel, es su ángel. ¿Qué me indica esto? Que la iglesia estaba acostumbrada a tener visitaciones angelicales, a tener experiencias angelicales. Cuando yo veo esto, hermanos, digo: Señor, auxilia a tu pueblo, defiende a tu pueblo, guarda a tu pueblo, blinda a tu pueblo. Tú tienes carros de fuego, tienes gente de a caballo, tienes a tu ejército. Protege a tu pueblo. Hay que tener un poquito o mucho cuidado, porque también existe un mundo espiritual negativo. Están los demonios y están los espíritus inmundos. Y esos fulanos también quieren operar y quieren entrar a el espacio, al lugar donde tú desarrollas tus actividades, o inclusive estas estructuras quieren tomar posesión de tu cuerpo. Cancelamos en el nombre de Jesús. Los demonios, el Señor los reprenda, cuando operan, cuando se introducen a una persona, lo que buscan es destruirla, matándola. Por eso esa gente que se suicida, esa gente que mata, esa gente que acaba con la vida del ser humano, está endemoniada, porta demonios, porque esas estructuras lo que quieren es, o lo que en la forma en que trabajan es destruyendo la vida del hombre, destruyendo la vida del ser humano. Pero están los espíritus inmundos, que ellos lo que buscan es establecer un hogar en tu corazón. Dios lo reprenda. Esos espíritus quieren entrar y quieren establecer su conducta desordenada. Por eso se llaman espíritus inmundos, porque promueven la inmundicia, promueven la suciedad, el desorden y el caos en la vida de la persona. Pero eso solamente lo traigo ahí como una reflexión para que nosotros no permitamos que nuestra vida esté siendo invadida por espíritus inmundos o por demonios. Dios los reprenda. Termino con esto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él reconoce y Él testifica cómo se le otorgó un cuerpo. Se le otorgó un cuerpo para que pudiese desarrollar
el proyecto divino en esta tierra. Ese cuerpo fue sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cuerpo pagó el precio de la redención del ser humano que se apega y se conecta con él. Entonces ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese sacrificio vino a limpiar a la vida del creyente, vino a santificar nuestra vida, esa sangre preciosa de mi Señor. Y vemos cómo nuestro Señor, cuando resucita y asciende al cielo, nos da el claro ejemplo de el logro y la victoria que ha tenido sobre la muerte, de que ahora mi Señor asciende, entra a los cielos, se va a los cielos, pero nuestro Señor va a regresar por los redimidos, va a regresar por los que hemos creído en Él. Mi Señor va a venir por su pueblo. Los ángeles le dijeron a los discípulos varones galileos: ¿qué estáis mirando? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Amado pueblo de Dios, bueno es que nosotros busquemos esta comunión con Dios, valorando ese sacrificio tan hermoso, valorando ese acercamiento que Dios nos ha dado para estar cerca del Padre. Todo lo que pidamos en su nombre, creyendo lo recibimos, valorando que el Señor ha puesto a vuestra disposición un ejército angelical para cuidarte, para protegerte, para auxiliarte, valorando que ha sido enviado el Espíritu de Dios a nuestras vidas para ser un generador de poder en vuestra persona. Por eso el hombre y la mujer de Dios debe de tener muy presente esto, que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fortaleza. Él nos saca adelante, Él nos libra del mal, Él nos libra de la miseria, Él nos saca de la pobreza, Él nos lleva de gloria en gloria. Su presencia está con nosotros, la victoria la da a sus hijos. No podemos rendirnos. Los hijos de Dios vamos hacia arriba, esperando ese precioso evento, arrebatamiento. Así como los ángeles le dijeron a los discípulos: así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Y ese evento lo estamos esperando, porque amamos a nuestro Señor y queremos estar cerca de Él y poder, esta carne, este cuerpo tendrá una transformación gloriosa y estaremos con Él por todos los días. Bendito sea su nombre. Si usted lo recibe, si usted lo cree, dele gloria, dele exaltación a nuestro Dios. Padre bueno, hemos dado tu palabra, hemos dado el mensaje que tú nos diste. Permite, Señor, que tu pueblo, tus hijos, estemos en esa conexión contigo, estemos cerca de ti, valorando esa cercanía, esa manifestación de tu misericordia, pero también valorando el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Dios bueno, pongo en tus manos a tu pueblo. Guárdales de todo peligro, guárdales de todo mal, guárdales, Señor, de todo aquello que quiera, Señor,
afectar o dañar sus vidas. Que cada uno de ellos, mi Dios, deguste y sea testigo de la protección que tú das, ya que, Señor, tus promesas son reales.